Buenas, sociedad. Estamos en el capítulo número 33 de Pathfinder Wrath of the Directors. Vámonos. Vámonos, átomos. Espera, soy Ángel. ¿Por qué no soy Marlith? Viene Rica Lucha. Purgaremos esta tierra de vuestra corrupción con el comandante. Vale. A ver, no quiero que muera nadie aquí, Me toca. Obviamente lanzaré esto porque si no. Este revivirá el cabrón. Corremos de lejos, no revivirá. On my doorstep. Please do come in. You have been long awaited. Puedo sentir la locura que emana de tierra, lo que ha cambiado desde la última vez que nos vimos. Nothing at all. La bruja te lanza una mirada amenazante con sus relucientes ojos carmesíes. Hablemos, no tenemos que resolverlo todo con violencia. We will talk, I promise, but not here. The path to your souls and the world womb's healing demands my death. The accursed threshold prison where everything began must be where everything comes to an end. So I invite you in once again. Cross this threshold. I'll be waiting for you in the heart of the fortress, in the place where the wound was opened. Vale, a ver, yo estoy aquí. Voy a bufar a todo el mundo que no esté bufado. Porque después, por ejemplo, los que están aquí. A ver. ¿Mis demás camaradas no están? Ah, mira, aquí está Camelia. Aquí está Nenio. Y Social, vale, están bufados. Porque creo que tendrán que defender esto cuando yo esté ahí dentro.
necesitarán ser fuertes. Uy, sí, es verdad. Espera, ¿y el valor? Corrams de dej? ¿No está su drop? Vale, un segundo que mi barriga me pide ir al baño. Vale, vamos allá. Hierba vil, vaya, marcharme. Después de deslumbrar la oscuridad es densa y viscosa como el brebaje de un caldero. Las tinieblas parecen devorar toda la luz que se aproxima desde el exterior. Entrar en la fortaleza, pero el peligro no solo yace en su interior. Los compañeros que no lucharán contigo en la última batalla se quedarán aquí para proteger la entrada a la fortaleza y también deben estar listos para el combate. Entrar en la fortaleza. No subo de nivel porque en realidad no les hace falta. Tienen bufos. Y espero que no mueran. Eh, Escuchas una sonrisa y después la señora de las sombras empieza a hablar. Nunca decepcionas, elegido mía. Tu actuación ha sido impecable. Espero que continúes impresionándome y que cumplas con tu deber al final de tu camino. Tengo que irme. Hace tiempo rechazaste mi don profano. Ahora la situación ha cambiado. Te enfrentas a una enemiga peligrosa y necesitas toda la ayuda que puedas reunir. De modo que por primera vez en mis muchas áreas de existencia ofreceré mi mecenazgo por segunda vez. Te negaste una vez, pero lo volveré a preguntar. Si aceptas mi protegerte, te protegeré durante la lucha contra el Borges. Si lo rechazas, te enfrentarás a él en solitario y morirás. Por eso es decisión. No necesito tu don. Te arrepentirás de esta decisión. En el momento de tu derrota recordarás la victoria que podía haber sido tuya. Sin embargo, tu aguda perspicacia me agrada. Eres rebelde, testarudo, determinado, al igual que yo. Yo tampoco me doblego ante el poder de los demás. Me niego a abandonar mi independencia. Parece que tú también. Tenemos tanto en común. Es posible que seas más digno de mi don que los sirvientes obedientes que se someten a mi voluntad. Sí, creo que te otorgaré mi don después de todo. He tejido esta corona con las sombras más oscuras y pérfidas del abismo, lúcida como un símbolo de mi respeto. La voz de Noctícola se calla, pero hoy es otra voz pura y clara. Ese me da, sus palabras resuenan en tus oídos como el retumbar del trueno. Severa, no has flaqueado ante la seducción de la señora de las sombras, has rechazado las tentaciones del poder demoníaco en tu interior, has permanecido fiel a la cruzada sin abandonar tus principios, no has aceptado ningún don ni favor de los gobernantes del abismo. Y hoy me da la heredera te bendigo antes de la batalla. No exigiré votos ni impondré ningún juramento. No son necesarios. Compartimos las mismas creencias, los mismos motivos para luchar. Te he entregado mi arma y te otorgaré mi poder. Que batas a tus enemigos sin piedad. Alba. Hostia, a ver, siempre que el zorro este salga lanza esta espada larga 5 azotes ajenos marinos. Es esto un golpe mortal. Todos los aliados en esto obtienen un bonificador más uno por sus tiradas de ataque, daño, salvaciones y pruebas de habilidad durante 3 asaltos. Este efecto se puede apilar hasta 3 veces. Mola. Esta diadema de percepción mental más 8 permite a su portador sumar su hincho de carisma a todo el daño infligido por armas a distancia. Vale, no voy con armas a distancia, así que como que me da igual.
Ay, sí, aquí no vamos a... We are the light. They are the darkness. Performance is lacking. You are lacking. Solo vamos a luchar por turno contra Areru. Yet another obstacle. This is like a rock fight. Este capítulo no debería durar mucho. ¡Ah! Vale, aquí también hacemos por turno porque esta es importante. Y Melzen, el montón de templos de barras de metal, no parece en absoluto un ser vivo. La voz con la que te habla es su único indicio de inteligencia. Proceso de indiscreción completado, cruzados reconocidos. Los cruzados son enemigos de Aeroborles. Iniciando protocolo de comunicación con aliados en potencia. Primer paso, solicitud cruzado. Solicito que me ataques y me mates. ¿Por qué quieres que te mate? Necesidad, mi existencia mantiene la energía y la integridad de la fortaleza del umbral. La fortaleza del umbral protege a los bordes. Conclusión, mi existencia ayuda a los enemigos del orden. Mi existencia debe llegar a su fin. Obstáculo, protocolos existentes. La autodestrucción está prohibida. La autodefensa está permitida. Si me atacas, activarás mis protocolos de autodefensa. Me defenderé. Seré destruido en combate. Este escenario cumple con mi objetivo y no encontraré ningún protocolo existente. Cumpliré tu deseo, vamos a luchar. Te agradezco, aliado. Será un honor morir en combate. Did we find trouble? No, they did. 12. Sale del semiplano. Aquí es donde obtengo el nivel 10 de rango mítico. Hay algo opresivo en el ambiente de este lugar. El aire está en calma y no hace ningún sonido, pero aún puedes oír ecos distantes de palabras, promesas y gritos de guerra. Te esfuerzas por escuchar las palabras, pero solo puedes entender unas pocas cosas. Por fin, detente, hechicero. Lo prometo, lo prometo. Can't be dismissed as a calculation error. You knew failure was a possibility. Then why? Necesito respuestas. Yes, it's decided. I will tell you the truth before we fight to the death. Would you like to know why I upended your life? Habla. This place is my demi-plane. I created it when I was a prisoner in Threshold. I would slip away to conduct my rituals here in secret. This is where I decided to create what mortals would later call the World Wound.
This is where I made all my preparations. Do you understand? Escaping was never my goal. I could have easily disappeared from Threshold. I could have passed through it like water through sand. Some believe that I brought Sarkoris to ruin out of revenge, and I suppose there is some truth to that. I did have reason for revenge. You've been to the secret part of my laboratory and know what I'm talking about. Or at least you have an inkling. My laboratory. The old house in the middle of nowhere that marked the entrance to my lab. It was the home of Arilu Vorlesh when I was still a mere mortal. I lived there with my son, away from the din of the crowd, and sheltered from the keen gaze of the Sarkorian witch hunters. It was a place where the reality of our world was in close proximity to the abyss. A place where I could study the magic forbidden to all Sarkorians. I thought I had hidden my home well, but I was wrong. They found it. They found us. At that hour, I was there, in the laboratory. That damned laboratory I loved so much. I was absorbed in one of my experiments when the hunters arrived on our doorstep. I was sitting at my desk, recording my observations, thoughts, and calculations, as was my habit. That's when I heard the noise outside. The fight was brief. It barely lasted a moment. By the time I sensed that something was amiss and hurried out to see what was happening, it was too late. All I could do was cradle the body of my dead child and cry after their departing soul. I promise. Nada puede justificar la muerte de un niño. I am not concerned with whether it was justified or not, or with the application of morality, the law, or the teachings of any god. Look around you. This demi-plane. The first time I escaped from my cell and ran here, I was trying to resurrect my son. I tried many things, but all my efforts were in vain. The soul had already received Pharasma's judgment, and had been sent on the path determined by the gods, into the abyss. And when I realized that, I rebelled. But not against my jailers, not against those who had murdered my child, not even against Sarkoris. My uprising was against destiny, death, and the laws that the gods had forced upon our lives. I realized then that I wouldn't be satisfied with simply returning my son to life. I had to shatter this order once and for all, and make it so that neither Pharasma and her lackeys nor death itself could ever stand between us. Only by stepping beyond the bounds of what had been ordained for mortal kind, by obtaining powers that rivaled the divine. And with this newfound purpose, I turned myself into a half-demon. Fusing the spiritual essence of the two planes was the only way I could achieve my goal. I let the abyss into my soul, and into this world. I opened the world wound. I danced around 3 demon lords, making them assist me without ever revealing my true intentions. They just believed they were dealing with another power-hungry mortal. But in reality, I was after one thing. I wanted to find what was left of my son's soul and give him a new birth. One that would prevent anything from ever harming him again. Me acabo de dar cuenta por primera vez en 1000 y pico horas de juego que ella tiene una cola que le sale de la espalda. ¿O es el culo? ¿Eso ahí es el culo? Sí, es el culo, vale. Es que parece que sale de aquí. ¿Es su culo? Vale, sí, es encima de su culo, fantástico. No tengo nada que objetar, señores. And then I found you.
I chose you because I felt a faint affinity to you. I thought your soul could accept the remains of my son's soul like the soil takes a seed. I thought I could bring back my child by tethering the mangled remnants of his soul to a pure mortal soul untouched by the abyss. I thought the power of the Nahindrian crystals would allow me to protect him forever. That I could tear him away from the dominion of mortal nature. But I was mistaken in both assumptions. Now I'm about to face the consequences of my mistake. You will witness them as well. Fantabuloso. Arco largo. Destino material de nacimiento. Garra. No, espera, no necesito mejorar crítico. Conjuro natural. Ese que es completamente inútil, pero bueno. Dureza. Dote mítica, dote adicional dureza también. Para obtener aún más vida. Con velocidad de la luz, velocidad celestial. Velocidad celestial. Nivel 8, a ver. Escudo de ley. Capa de caos. Nivel 9. Medianoche polar. Hoy vamos a matar primero a los que están aquí. Me han engañado al caballo. Vale, todos transformados y contentos. Afuera. Ahora hemos salido del semiplano. I, Arilu Vorlesh, the one you call the Betrayer, have nothing to offer you but death. Karamzadeh, I will give you the chance to avenge your death. Rise. Curse you, mortal scum! You have struck ice into my heart. I will devour your souls to loosen its freezing grip. Vamos a subirlos de nivel. Quick Channel.
aturdimiento. Solo le subo a él, a los demás paso. Atronadora. Proxy. Sabiduría, wisdom. Míticos. Hechizos de azad de ángel. Aptitud mítica adicional. Habilidad sobrepotenciada. Magia. No, espera. Asesinar. Asesinato instantáneo. Vale, un segundo otra vez. A ver. ¿Qué le elijo? Clase mítica. Hechizos de los eones. ¿Qué le doy? Conjuros duraderos. Reflejos de hechicería. Oye, hechicería duradero es mayor. Vale, joe. Estúpido dolor de barriga y la diarrea estúpida. Dureza mítica. Dureza mítica.
Lanzamiento abundante. Vale, nada. Poder especial mítico. Aplicación mágica. Aura mundana. No deja golpes críticos. Invocar bestia. Hidra osobú, ruco, un minotauro. Invocar bestia. Nigromancia. Hijos, ¿por qué no? The world has suffered enough. Vale, bien. We won't fall here. I swear it. ¿Estás aturdida o algo? Está groggy, vaya. I'll cut you wide open. Niño. Mind over muscle. ¿Cuánta vida tiene el cabrón? 7500. ¿A quién ha matado? A Cier, vaya. Resistencia de conjuros.
Maestro por la resistencia de conjuros, clasicidad 99. Mi baza... Mi gozo en un pozo, mejor dicho. Y la vez va a morir. Está asustado. I'll remove this obstacle. Begone, fiend! Beyond redemption! The spirits demand your blood. You should have listened to reason. Exemplary performance. The world in crimson. Go! No ha conseguido la resistencia. Modificador es 21. Go! You are today's sacrifice. You're irrelevant. I'll dissect your cadaver. Fall! Oxy! Yes! ¿Ha muerto el de esto? No, no ha muerto el capitán de Gristoff. Go for their hearts! I'll remove this obstacle. I did not predict so much splatter. Exemplary performance. La mano de la muerto. Go! I will bring down the divine wrath!
I'll cut you wide open. Ah, no, han muerto. Si no los hubiera bufado, muy mal iríamos. ¿Estamos todos con los bufos? Sí, pero somos visibles. Vale, supongo que ser visible también me sirve. Eco de Descari. We meet again, mortal. I intruded into the sanctum of your allies, and then you intruded into my home and temple. But at last, we stand face to face in Threshold on neutral ground. In Iz, you struck down my creator and master Daskari, but if that makes you dismissive of his echo, if you think I do not pose a threat, then you are greatly mistaken. No eres más que otro monstruo que matar. Just another mortal who thinks he can be something more than food for the forces of the Abyss. He lost to you. He lost. The great Daskari himself lost to a mortal. So what happens if I succeed where the great lord failed? If an ego destroys the one its originator could not defeat, who would that make me? What would it prove? I'll risk my life to know. You are not just my enemy, you are my chance. A chance I won't miss. No habrá más trucos cuando hoy conocerás la muerte. Has llegado a propagar todo el mal que has hecho, Echo. Me complace haber vivido lo suficiente para presenciar este momento. Dime que está cerca de mí. Los ataques, fantástico. Con el más 5 energía brillante. Y aquí está. Zeus, ¿qué haces aquí sobre mi PlayStation 4? No se puede ir ahí. Vete por ahí. Vete por ahí, vete por ahí. Vete a la cama, la cama. Culillo, mi culillo pequeñito. Culillo pequeñito. No, ni ya. Digo, no puede ser ruso. Con mis gatos hablo en ruso. Para lo pequeño que es. Ay, curioso, no saltes ahí, no. Ay, con este cabronazo. Todo tiene que investigar y morder, ¿eh? Vale, un segundo. Vale, he aumentado el volumen sin querer, no, o sí. Vale, a ver, vamos a por la batalla final.
45 minutos, pues yo creía que duraría menos. Vale, un segundo, joder. Yo quería guardar con un nuevo nombre. Vale, ahora sí. Somos invisibles todos. Vale, fantástico. Pues entremos. This is where it happened. It was here that I conducted the ritual, sewing my soul and the essence of the abyss together, feeling the world change around me as every stitch brought Galarian closer to the abyss. And it was here that even though you have no memory of it, I did the same to your soul. A researcher must not have any personal feelings for the subjects of their experiments. And yet, I find myself unable to remain completely detached from the world wound. I created it. I allowed it to be. It holds a place in my heart, even if I'm slowly paying for it with my life. A researcher must be particularly resilient in the face of mistakes, incorrect hypotheses, and failed experiments. You are my failed experiment. I think I'll feel some regret for ending your current life. But you can rest assured that such sentiments will not stop me. Ya veo que has estado preparando este sitio para el combate, pero hay algo más, ¿verdad? Percibo conjuros de barrera a la espera y algo más letal. You're so adept at magic. Of course, I've been preparing for our meeting. And hopefully I've prepared well. No tengo más preguntas. And it's finally time to end all this. Alto parece que puede que la herida del mundo esté matando nuestras almas, pero podemos encontrar la forma de solucionarlo sin derramamiento de sangre. Asking me to stop is like asking a river not to flow, or a volcano not to erupt. Death is not the end. I've spent 100 years trying to prove it, and I will not stop now. This experiment was unsuccessful, but that just means I need to adjust the initial conditions and try again. I am still alive. I still have time. You, the current you, will have to die, but only to surrender the soul you share with my son. I will start over. This time I will do everything differently. I will work with even greater precision. I will turn the world upside down if I must. I promise. Desna, guide my hand!
velocidad prismática. Just like in training. La he poliformado. No puede hacer nada contra mí. ¡Ostras! 1-1-1. Pero está muertísima. The inheritor guides my blade. Make your peace. You won't survive me. Did you see that? It's your time to cease to exist. Esquipeo esta escena. Responsible for the creation of my most powerful enemy. Sutura, te veo, muéstrate. I've been waiting for you to get distracted, so I can stab you in the back. He descubierto que todos los conjuros de esta cámara están diseñados para matarte si algo va mal. Te has estado preparando para este desenlace desde el principio, ¿no es así? How very perceptive. But you didn't think I would make it easy, did you? I won't let you win. You need me alive. You want to use me to close the wound, but I can destroy myself before you have a chance. Diplomacia 50. Ariel, esto es una locura, un acto malvado y no tiene ningún sentido. No sirve de nada. ¿De verdad quieres que esto sea tu fin? No lo hagas. You're right. I won't gain anything from this. So what now? You are stronger than I could have anticipated. As your creator, I should be proud to be defeated by the one I have imbued with power. Is there any higher praise? But I'm tired. You won't hear me pleading. Let us finish this experiment here and now. Se acabó ahora, morirás dando tu vida. Voy a sacrificarte, Arelu. And what are you going to do? Sacrifice your own life to seal the wound? Just turn around and leave? No, espera. ¿Dónde está? La he cagado, ¿verdad? Vale, me he equivocado. This is... A researcher must be particular. You're so adept at magic. Yes. And no. Even if I could have brought back my son, I wouldn't have stopped at that. I wouldn't have been satisfied. Not after what I'd gone through. Not after the things I'd learned. I wanted to become stronger.
and I wished the same for my child. I didn't want to be afraid of anything. It wasn't the dogs of Threshold, or even Sarkoris itself, that threatened us. It was the laws of a world governed by death, weakness, and separation. That is why I needed the power of the Nahindrian crystals. I did not wish to merely stave off the agony of the wound. I wanted to tear my son from the grasp of everything that makes us weak and mortal. You have seen a goddess. You have been face to face with demon lords. Were you awed by their greatness? Do you enjoy living in a world where your entire life cycle has been predetermined? Where everything, from your birth to what will happen to your soul after you die, has been decided for you? Or do you find, now that you have experienced the mythic power coursing through your blood, that you prefer to live in a world that you can change? A world that offers you a chance to be anything you want. Por supuesto, esto eres magnífico, no elegiría ningún otro destino. How strange. You are a kindred spirit. We are so alike. Perhaps the experiment wasn't such a failure in the end. But no. No. ¿Por qué me has llamado un experimento fallido? When I poured what was left of my son's soul into your soul, I was expecting it to bring him back. They say death and the judgment of Pharasma purges the soul of everything it once was in life. But this cannot be true. I have researched this subject meticulously and have collected enough evidence to prove that supernatural beings born from mortal souls can recall their past. Sometimes partially, sometimes fully. I watched you day and night waiting for it to happen. For your memory to awaken, or your instincts at least. For anything familiar, something I could immediately recognize. I tested you. I asked you questions and... nothing. Fusionaste los restos de llama de tu hijo con la mía. ¿Por qué quieres hacerme daño entonces? If a hypothesis is proven wrong, it needs to be rejected. But the research process does not stop there. That is all I can tell you right now. La herida lleva muchos años en todo, ¿me significa eso que morirás pronto? It will kill me eventually. But I still have some time left. Years. Or decades, perhaps. But it doesn't matter. One of us will die today. ¿Qué pasará si uno de nosotros atraviesa la herida? Tearing of the soul, followed by a cruel and terrible death. But it will likely be quick. Alrededor responde sin darle importancia. No tengo más And it's preguntas. finally time to end all this. Alto. Asking me to... Death is no... Vale, yo me voy a acercar mucho a ella. ¿No tiene bufos o sí? Sí que tiene bufos, sí. Tiene muchos bufos. Vaya. I will resist. Disappear. The light take you. You crossed the wrong mongrel. Did you see that?
Puedo atacarla. The Inheritor, guide my blade. Responsible for Te the veo, sutura, muéstrate. I've been waiting for you to get He distracted, descubierto so I tocando la can cámara. stab you in the back. Alto, escúchame, me has llamado no fallido. Pero ¿y si te equivocas? I would be overjoyed to discover that I am wrong. I tried to hope, even though there was no hope left. But wait, why do you care? Why are you trying to change my mind? Quiero saber, quiero seguir la verdad sin importar a dónde me lleve. That thirst for truth and knowledge, that is so familiar. But what makes you think I will listen to your arguments? I have gone too far to turn back. I must walk the path I have chosen. A ver, no me jodas, he hecho todos los de estos. Aquí deberían de aparecerme de estos. Si no estás decidida a escucharme, nada de lo que diga podría convencerte. He descubierto tu plan. Very perceptive. You're right. I was never good at stealth, but I'll try. You are stronger than I could have anticipated. As your creator, I should be proud to be defeated by the one I have imbued with power. Pero si tengo todo, ¿por qué no funciona esta vez la ascensión? ¿Por qué no funciona? Vale, voy a hacerlo con el editor de partidas porque, joder. No estoy encontrando nada.
Pienso hacer el de esto con extinción sí o sí. A researcher must be. You're so adept. You have seen a goddess. How strange. I watched. If a hypothesis, it will kill me at the tearing of the soul. And it's finally time to end all this. Asking death eye. You've crossed the wrong mongrel. I will resist! Into the fray! Simply business. $300. You won't survive me. Did you see that? Prepare yourself! Disappear. No glory without Be responsible for the creation. I've been waiting for you to get distracted. I would be overjoyed to discover that I am wrong. I tried to hope that. But what makes you think I will listen to your arguments? No hay nada. I have gone too far to turn back. I must walk the path I have chosen. No hay nada. ¿Por qué? Vale, voy a pausar esto. Vale, vamos a intentar otra vez. Espera, F. No, cargar partida. This is a research. You're so adept. You have seen a goddess. How strange. I watch. If a hypothesis is proven wrong, it will kill me eventually. The tearing of the soul, followed by a cruel and terrible. And it's finally time to end all this. Asking me death if I. I will resist! The Inheritor, guide my blade! You've crossed the Simply business. Vaya
caído. Prepare yourself. Into the fray. You won't survive me. It's your time to cease to. Take you. Desna, guide my hand. Be responsible. I've been waiting for you to get distracted, so I would be over that thirst. But what makes you think I will listen to your arguments? I have gone too far to turn back. I must walk the path I have chosen. Ay. No entiendo por qué no se guardan los estudios. No entiendo qué he hecho mal. Bueno, pues nada, pues nos quedemos sin sección porque no encuentro las de estos y todo lo que he añadido ha hecho que esto siga igual. He descubierto todos los conjuros de escamas para matarte y si algo va mal. Estás esperando para estudios desde el principio, ¿no es How así? very perceptive. You're right. You are stronger than I could have anticipated. As your creator, I should be proud to be defeated by the one I have imbued with power. Is there any higher praise? But I'm tired. You won't hear me pleading. Let us finish this experiment here and now. Pues sí, nada, como he dicho, no soy capaz de encontrar más etudes y más eh, flags. No soy capaz de encontrar más, incluso he mirado el Lich donde tengo de esto, creo que tengo lo mismo y no funciona aquí. Y la verdad que estoy desesperadillo.
Привет. Ay. Meditate on your mistakes. Might make you feel I will resist! simply business. Into the fray! Prepare yourself! You've crossed the wrong mongrel. It's your time to cease to exist.
Yasna, guide my hand! You won't survive me. Did you see that? Be responsible for the creation of my most... I've been waiting for you to get distracted, so I can stab you in the back. I would be over that thirst. But what makes you think I will listen to your arguments? I have gone too far to turn back. I must walk the path I have chosen. Vale, esto es algo nuevo. No había parado de la grabación. Esto es nuevo. Sé que esto no estás ni tan loca ni tan obsesionada con el objetivo como te gustaría que todos creyeran, o como a ti misma te gustaría creer. Sé que te importa su tu súbito y ridículo significa algo para ti. Estabas preocupada por él, Says you. murmura Sutura observando con vacilación de su ama. You think I'm wrong about you? Why? We are not talking about numbers, equations, and magical reactions. This is about the soul, about whether or not you have what I lost. ¿Recuerdas cuando enviaste a Sutura para que me entregara la balesta de un virote de medianoche en Canabres? No sabía nada de tus planes y sin embargo sentí instintivamente que esa arma estaba hecha para mí. Yes, I remember. I wanted to check, to see for certain if it would awaken your instincts. I was so full of hope that day. Arelos pasa la mano por el rostro. That's enough. I can see now. It was naive of me to think I could just revive my son the way he was before his death. But there is so much of him in you. So much of me. I can't think of you as anything but my child. I have wandered in the dark for so long. But now I finally see clearly. I know how my path must end. The wound still erodes your soul, as it does mine. Let me put an end to my creation. Let me step into the flames and perish, so that I can heal you. Tiene que haber otra forma, estoy seguro. Escúchame, si lo logramos, podemos encontrar otro modo de cerrar la herida. All these years, I've been playing a game with mortals and forces beyond mortal comprehension. But now I am a pawn in your game. I do not know your next move. I can't even imagine what plan you have in mind. So explain it to me. One step at a time. He descifrado tus notas del diccionario de la paradoja y sé que el poder mítico debería evitar nuestra muerte. Sin embargo, el poder tiene sus límites. ¿Crees que los hemos alcanzado ya? I see I was right to leave the lexicon in a place where you could find it. Yes, that is correct. We've reached the limits of our power. I did so long ago, and you've realized your full potential only recently. Mythic power cannot be made any stronger. At least, I have not been able to do so successfully. That means we are now living on borrowed time, counting down the days until we die from the wound's influence. Definimos nuestro poder mítico de los cristales nagendrianos. Sin embargo, los cristales extraídos de las islas medianoche no son los únicos que hay. La sangre recién derramada de un señor demoníaco herido por un virote de medianoche también forma un cristal. ¿Has probado de extraer el poder mítico de los cristales creados de esta forma? No, I have not. I haven't had the chance. It was in Canabris that I had my first chance to test the improved version of the Midnight Bolts against the Demon Lord Discari. The crystal dagger you found in Canabris was the first Nahindrian crystal that was procured in such a fashion. I gather that you know more about them than I do. La espada del valor cambió al entrar en contacto conmigo. Creo que se trata de una señal. La misma reliquia cambió bajo la influencia de Yomedae cuando iba camino de convertirse en diosa. Es como si la espada pudiera predecir su ascensión. Yes, indeed. The Sword of Valor was Iomedae's banner before she passed the test of the Starstone and ascended to heaven.
I've never studied the Sword of Valor. Perhaps I should have. It is a truly fascinating artifact, and the way it interacts with you is incredible. Could it have picked up the early signs of your nascent divinity? I do not know. Se me han acabado los argumentos, ¿no crees que es suficiente para acabar la muerte y deducir mis Sadly, fuerzas? there is only one way to escape death, and it is the path I... Joder. Ah. Si sé lo de la sacerdotisa, ¿por qué no he dicho lo de la sacerdotisa? Vale, guardo aquí. Sobre esto de aquí. Y ahora voy a pausar otra vez. Vale, aparecen las 4. No sé cómo lo he conseguido, pero lo he conseguido. Descifrado las notas de la I see I paradoja. was right to leave the lexicon. No, Esto. I have not. Estudiado notas, Yes, esto es I am nuevo. sure that is the case. I have evidence from my experiments. The wound affects the material plane, poisoning it with the corruption of the abyss. But it also affects the abyss, bringing in a small amount of order and harmony from the material plane. The only reason it is not as apparent in the abyss is the presence of the demon lords. They hold near infinite power over their realms, and their existence staves off the wound's influence. La espada del oro cambió. Yes, indeed. The Sword Ahora of Valor juntemos todos is los datos. unpredictable and dangerous, but all bold plans carry risk. What you propose might work. Whoever absorbs the power of a newly killed demon lord will inherit their realm in the abyss. If we throw in a connection to the wound, we will end up with something unique. You will have the power of a demigod and an abyssal realm that changes at your whim. Hostia, quiero eso. Yes, your plan might work. I see no reason we shouldn't at least try. But how? Vale, me faltan There are más. only 3 demon lords whose realms are tied to the wound. Baphomet, Discari, and Y Nocticulum. otra vez me faltan cosas. I doubt we'd be able to carry out a cunning murder of the Lady of Cunning and Murder. As for Baphomet and Discari, after the lessons you've taught them, they will never risk another engagement. They'll engage in clever maneuvers. They'll hide, but they won't face you in battle. Vale, un segundo. Vale, parece que por ahora voy bien. Aprendí un secreto de Examira. El sumo sacerdote de un señor demoníaco puede convocar a su amo en momentos de peligro y el señor demoníaco en cuestión está obligado a presentarse. Podemos atraer al Baphomet y a Discari. They are bound to appear? I didn't know that. No wonder demon lords are so careful about choosing archpriests. El eco de Discari está muerto. Ocupabas el segundo lugar de la jerarquía, por lo que ahora eres la suma sacerdotisa. Correct. And the Locust Lord still hasn't deprived me of his favor. He should have done that a long, long time ago. Eres el segundo después de Examira, pero ahora que está muerta eres la nueva suma sacerdotisa de Baphomet. Yes, it is true. Baphomet outsmarted himself when he granted me power and patronage behind Discari's back. Tanto Baphomet como Discari han muerto hace poco, han vuelto a la vida pero están en forma inmortal. Si luchamos contra ellos y los volvemos a matar, sus reinos dejarán de estar bajo su yugo y su influencia. And I could summon them. No, it's still too much of a risk. The world wound is more than a rift. It has a life of its own. To accomplish the plan you have conceived, we would need to channel an immense current of power through it, all the way to the realms of the demon lords. It would be 100 times more difficult than simply closing the wound. He estudiado los registros de los astrólogos de Pulura y sé que hay días en los que la influencia de la herida del mundo alcanza su apogeo. It's remarkable that the worshippers of Pelura were able to discern this.
Yes, you are correct. Such days do exist, but they occur very rarely. Only once or twice a century at most. Pues uno de esos días me ha asegurado de llegar al umbral en el momento preciso. I can't run the full calculations right now, but I think you're right. This is the day when the wound is most malleable. We could shape it as easily as a master potter molds soft clay. Aquí esperamos con boca Baphomet y Descaria. Es hora de que los mortales desafiamos a los señores del abismo y soplándolos en todo. I have one final question for you. Do you have a new Nahindrian crystal in your possession? Without one, this whole plan is doomed. Unless, of course, you happen to have a midnight bolt. If so, we can procure a crystal right now. Tengo un cristal legendario creado hace poco. Then let us begin. I do love interesting challenges. Descari, Lord of the Locust Host, Fantástico. Aurelu Borlesh calls to you, El final as que I quería. once called before from within these very walls. I am the first of your servants, and I summon you. Come, Baphomet, Lord of beasts and labyrinths, heed the voice of Aurelu the Witch. You accepted me into the ranks of your servants, and I summon you now as the first among them. Come! 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 Haré lo repito con vocación una y otra vez. Venid, venid, venid. Sus palabras de poder retumban por el aire recorriendo el umbral. Su llamada recibe respuesta. How curious. The gnats have decided to set a trap for me. You have spun out your betrayal like an intricate web, but it will take more than that to bring down the hunger of the abyss. First, my daughter failed me. And now my chosen mortal favorite does the same. Aurelu, do you not see that this alliance with your mortal creation will give you nothing? You could have served the greatest of masters, yet you chose to be the puppet of your own creation. Enough, Baphomet! You are wasting your time on words when the time for words has long passed. We shall fight those who have challenged us and obliterate them. Descari has spoken. Los dos sois una amenaza para Golarion, por lo que debéis morir. You are correct. I am a threat. And once I'm finished with you, my scythe will sweep across your world, starting with the allies you've brought here. You believe yourselves to be our masters. You think you will be our doom. But you've never been anything more than a source of power. We will drain this source to the last drop. Vale, puedo guardar. Descari. ¿Cómo se llaman los bichos? Descari, con K. Descari. Guardar. Vale, pues vamos a desactivar los de estos porque quiero recoger los de estos, los...
Vale, activad Doubt is the heart's greatest challenge. los de estos los dos. I will prove my worth. Yes! I will defend my dream. The light, take you! Make your peace. No ha caído ningún cristal, oye. No ha caído ningún cristal. Make every strike count. No ha caído ningún cristal y hemos atacado con esto. Con los... ¿No están? El Midnight Bot está activado, ¿eh? I will resist. Vaya, el de esto muerto. No dan cristales los cabrones. Tres solamente, ¿por qué? Ah, sí, mira, aquí hay uno. ¿Y aquí? Aquí. Vale, entonces puedo activar el bufo. Simplemente hay que recoger los cristales.
Tenemos los 2 cristales. The inheritor. Tenemos 4 cristales. Blade. Prepare yourself. Me he olvidado de desactivar el de esto. You've crossed the wrong mountain. Your performance is lacking. You are lacking. ¿Quién le atacó? Arreglo Bordes. Better start running. Tell the spirits who Renolus sent you. Simply business. Las muertes temporales de los señores del abismo no fueron nada en comparación con esta derrota final. Los últimos momentos de Escariba fomentan que el mundo tiemble a su alrededor. Una descarga de poder reacciona el suelo mientras que la brecha que conduce a sus reinos abisales cruje y gime. It is done. The road to greatness lies ahead. All that remains is for you to use a crystal. Es una lástima que no tengamos suficientes cristales para poner a prueba una de mis teorías. Según mis estudios, si juntamos 5 cristales nagendrianos o más, se potencian entre ellos de forma diferente. What we have is enough to save you from the wound's influence and elevate you above everyone else. Quiero compartir este legado contigo, Arelo. Hay suficientes cristales para darnos el poder y vida a ambos. Ascend together and live without fear of gods or demons, exploring the infinite world. You truly want this. I can't believe it. But I will grant you your wish. Con una demanda, Arelo hace levitar un grupo de cristales nagendrianos que están en un remolino de poder puro. Sus esencias se combinan en una única vorágine que te llena imbuéndote de un poder limitado. Por un momento sientes que eres más que lo que eres, dejas de ser una persona para ser la grieta entre los mundos, eres el orden del plano material y el caos del abismo, eres el principio y el fin de una maraña que comprende un siglo de destinos y grandes gestas, eres poder, pero eres mucho más que solo poder. Final de extinción, bitches. La vida y la muerte, el destino y las grandes hazañas, la respuesta a los misterios, la búsqueda del camino, la mente puede comprender todas estas cosas y por lo tanto se pueden escribir estos conceptos, ya sea como fórmulas, como líneas redactadas cuidadosamente o como simples notas sobre lo que se piensa en un momento dado, pero tarde o temprano siempre llega el momento de terminar las cosas, de alcanzar una conclusión y de poner punto final a la última oración. El día de la gran batalla del umbral se añadió estilístico como resistencia Dios, otro nombre al panteón divino de Golarion, desafiando las leyes de la creación y las limitaciones impuestas a los mortales. La persona conocida por su cargo de comandante de la Quinta Cruzada alcanzó la grandeza, el poder y la inmortalidad. Compartió este poder con la autora de estas palabras. Juntos logramos lo que yo solo no había podido. Como el sol atravesando una tormenta, un bastión del bien y del orden emergió de las tinieblas del abismo cuando los reinos de Pathfinder y Escaria pasaron a manos del comandante.
La historia del comandante se convirtió en leyenda, siendo propagada por todas partes gracias a sus convicciones de las canciones de los bardos. Fueron muchos los que oyeron la historia, tanto gente deseosa de convertirse en la nueva fe, como otros que albergaban la ambición de triplicar las hazañas del comandante. No resulta exagerado declarar que la ascensión del comandante cambió el mundo de forma permanente. El impacto que el comandante tuvo sobre el mundo no se limitó a la eliminación de la herida, pero por todo Golarion miles de corazones brillaban con la luz de la compasión. En tu camino angelical, la mayoría de tus acciones y decisiones tuvieron como objetivo proteger y salvar a los inocentes. Por todas las naciones y las ciudades se pueden cantar leyendas sobre el comandante, dando esperanza a los desesperados y animando a la gente a ayudarse los unos a los otros en tiempos de necesidad. Los guardianes sagrados mantuvieron vigente su hermandad y a menudo lanzaron incursiones contra los sectarios y demonios que aún andaban por la tierra. A pesar de todos los esfuerzos de Catair, pronto corrió la voz de que seguía vivo entre los burgianos sarcurianos. Al fin de tiempo llegó a oídos de su mujer. Tú descubriste la verdad sobre el sacrificio de Catair y le convenciste de que diga la verdad, reconciliándose con tanto su amigo como su pasado. A oídos de su mujer, había envejecido mucho, pero aún vivía un día bajo el árbol de piedra. La pareja volvió a juntarse tras casi un siglo entero de separación. Eliandra, que había dedicado prácticamente toda su vida a su deber, se dedicó a revivir las antiguas tierras de Sarkoris. Los templos de Pulura y otros dioses sarkorianos volvieron a abrir sus puertas y los sacerdotes ayudaron con gusto a sanar las heridas de la gente y de la tierra. Como líder de los cruzales, el comandante. Sus logros en aspectos de liderazgo, logística y militar fueron impresionantes. Se ganó su lealtad y obediencia. Incluso en los momentos más oscuros de la cruzada, el comandante encontró la forma de asegurar las líneas de suministro. Su perspectiva militar era incuestionable, y bajo su liderazgo las fuerzas divididas y desorganizadas de la cruzada se convirtieron en un ejército invencible. Gracias a los éxitos diplomáticos del comandante, para cuando terminó la guerra, la política de Mendef no era de Erosian sino de Recen, la capital política de Mendef. Con el apoyo de gobernantes extranjeros y el apoyo de la capital, Recen se convirtió en el epítome de la nueva Mendef, que se nutría de los ideales del comandante. La importancia y los logros de la cruzada fueron de tal magnitud. Alcanzaste un éxito rotundo en todos los ámbitos de la campaña militar. Incluso un siglo después, Dresden seguía siendo un lugar emblemático del mapa de Avistán. El talento diplomático, el militar y el administrativo del comandante dieron a la fortaleza un papel clave en la política. La reina Garfrey murió. Ella no sobrevivió a los eventos de la Quinta Cruzada. Murió sin dejar un heredero directo y la sociedad mendeviana pronto se sumió en conjuras políticas, luchas por de poder internas, con una lista interminable de gobernantes y pretendientes al trono. Sin embargo, nadie fue capaz de ganarse el afecto de la población ni de alcanzar el nivel de la unidad nacional que había hecho la famosa la nación durante el reinado de Galfrey. Al volver a Quenabres, Julio no dejó de despotricar y criticar a quienes habían gobernado la ciudad en su ausencia. Sin embargo, a diferencia de lo que todos esperaban, la Inquisición de Julio fue mucho más moderada de lo que había sido. Parecía que el tiempo que había pasado luchando en la Quinta Cruzada le habría moderado un poco. Sus acciones dejaron que el emperador de Julio siguiera en mano en Quenabres. La cadena de piedras custodias a los ángeles que había encerrados dentro continuaron con su vigilia en la frontera de la herida del mundo. Pasaría mucho tiempo antes de que los soldados del cielo encontraran la paz. La señora de las sombras encontró la forma de beneficiarse de la situación al aceptar magnánimamente a los soldados de los ejércitos vecinos de Baphomet de Escaria, reforzó el poder de las islas de medianoche. Pocos sabían que la decisión del comandante de dejar abierto el camino entre Golarion y el abismo había frustrado los planes de Noctícola. La señora de las sombras empezó a preparar sus defensas en concreto, a sabiendas de que tarde o temprano alguien invadiría su reino. No sabía si serían otros demonios o mortales, pero tampoco le importaba. La astucia de Baphomet acabó jugándose una mala pasada que le costó la muerte definitiva. Se rumoreó que, al saber de su defunción, Asmodeo soltó una risa de satisfacción que hizo temblar todo el infierno. El señor demoníaco soñó su muerte definitiva, arrastrándolo con ellos a su secta. Sus seguidores y esbirros demoníacos entraron al servicio del progenitor de Scar y Pazuzu. No estaba claro si la cólera de Pazuzu se debía a la muerte de su vástago o a su fracaso.
Las correrías del comandante de los Unidad causaron una profunda impresión en sus habitantes. Bajo la gestión de Celtics, la batalla feliz entró en declive. Al público le aburrían los combates normales entre gladiadores y la Liga Legendaria tuvo que cerrar por falta de miembros. Al ver que sus talentos para la gestión de una arena no gozaban del reconocimiento adecuado en el mismo, Celtics vendió la batalla feliz y usó las ganancias para mudarse al infierno, donde por fin encontró su lugar. Eliander volvió al templo de las cataratas de Pulura y retomó el servicio de su diosa. Pronto empezaron a llegar peregrinos para venerar a la diosa y honrar el recuerdo de los defensores caídos, poniendo fin a un siglo de olvido. Muchos de los peregrinos eligieron quedarse en el templo, ayudando a restaurarlo y erradicar los muertos vivientes de la región. La vida volvió gradualmente a Sarkoris. Gismera cumplió su palabra. El clan del Sol Invernal dejó las tierras de sus antepasados. Al cruzarlo fuera de lo que una vez fue Sarkoris, se disgregó en varias ramas. Una se dirigió a las tierras vírgenes de Numeria, mientras que otra buscó la libertad en Varicia. Un pequeño grupo liderado por Gismera fue a Andoran, donde su rastro se funde con el de muchos otros refugiados venidos de otras tierras y de otras guerras. La historia del clan del Sol Invernal termina aquí. Las Tirabade estaban decididas a dejar el servicio militar, dejarlo todo atrás y escapar juntos por asuntos urgentes de la guarida del Alba. Les obligaron a quedarse una semana más, un mes más, varios años más, pero aunque Anevia maldecía la situación de sus ojos estaban llenos de orgullo, ya que no sería el primero en decir que Irbeth no era la clase de persona que abandona sin importar lo que sea, lo que pase después. Ayudaste a Irbeth a controlar su conflicto interno y recuperar la moral. La mano de la heredera volvió a los talones. Lograste correr la mano de la heredera de la corrupción de Baphomet, lo subiste al cielo. Las zonas de su celestial señora. Por difícil que resulta perdonarse sus propias transgresiones y su caída, seguían existiendo lugares en el multiverso donde el mal imperaba y se producían injusticias, y el heraldo de Yomedai no podía tolerarlo. Empuñando su espada una vez más, acudió en defensa de los débiles y de los indefensos. Durante un tiempo el paradero de Nubar fue toda una incógnita, pero de pronto su polémico libro titulado Historia de una ida y vuelta al abismo, la cruzada vista por una antigua sectaria, fue publicado en los años fluviales. Varios países prohibieron el libro y se puso precio a la cabeza de Nubar, pero el esquivo escritor logró siempre dar el esquinazo a los inquisidores. El narrador, tan viejo como las historias que hacía acopio, siguió viajando por Galarian y ocasionalmente más allá. Sabía que en algún lugar había una historia que nunca encontraría la suya propia. Encontraste todos los recuerdos perdidos en el narrador ya. Bueno. Si la partió de Mendev con el corazón lleno de pesar, los acontecimientos que se habían visto involucrados la dejaron más confusa y triste que inspirada. La palatina partió en busca de su camino y de la paz interior. Ciudad no pudo salvar a sus amigos, lo que le echó por tierra su moral la habitualmente jovial paladina. Al terminar la guerra, Camelia se volvió irritante a causa del aburrimiento y una noche sin luna desapareció. Poco antes intentó clavar una daga en el corazón del hombre al que había llamado comandante. La triste relación nada estrecha con Camelia. Más o menos un mes después, una asesina llamada Mireia llegó a Basilia. Tenía un poco en común con la mujer desaparecida, aparte de su predilección por... con la mujer desaparecida, aparte de su predilección por cortarle el corazón a sus víctimas. Continuar. Poco después de la guerra contra la herida del mundo, Lan emprendió un viaje a su intención de rever el mundo, contemplar el mar con sus propios ojos, visitar a Absalom, descubrir cómo vivía la gente de Tian Chan y Chia y más. Por desgracia, la vida de los mestizos es corta, los caminos son extremadamente peligrosos y sus sueños no llegarían a cumplirse. No conoce la amistad de Lan ni dedicaste la atención suficiente a sus objetivos y problemas personales. Poco después de la guerra, la incansable investigadora de todo lo investigable emprendió un nuevo viaje impulsada por el repentino deseo de saber cuánto se tardaba en visitar todas las naciones de Galarian. Nunca regresó, no porque muriera, no, simplemente se distrajo con otro experimento y se le volvió a volver. Tras derrotar a los demonios que habían arrasado su país, Ulmik centró sus esfuerzos en Gundron, lo único que le quedaba de él. Ayudó a Isena y a Sigurd a reconstruir la ciudad y cuidó de la joven diosa Cerenda.
Desde que era una lobezna hasta que fue una loba poderosa y sabia, la ciudad creció con rapidez, honrando las tradiciones antiguas pero buscando expandirse más allá de sus murallas. Pronto se convirtió en el centro de un movimiento imparable que busca curar las tierras mancilladas de la herida del mundo y reconstruir Sarcoris. Sila pasó un tiempo viviendo en Gundron con la esperanza de encontrarse a sí misma mientras ayudaba a reconstruir el pueblo tras los estragos de la guerra. Sin embargo, no duró mucho tiempo. Tras la victoria, Social volvió a casa. El famoso héroe de la cruzada se dedicó a trabajar en un humilde templo de Shailin, pintar, cultivar frutas de aroma dulce y hacer el mejor vino de la región. No le gustaba hablar de la guerra, y cuando lo hacía era para afirmar tajantemente que la guerra no había traído nada bueno y que quienes buscaban la gloria en ella solo encontrarán la muerte. Siempre ponía a su hermano como ejemplo de alguien que había buscado un convertirse en héroe y fue engullido. No ganaste la amistad de Social ni dedicaste suficiente tiempo a su objetivo, buscar a su hermano desaparecido por la vida del mundo, desapareciendo sin dejar rastro. Durante la guerra Social conoció a un ingeniero llamado Aaron Kier. El encuentro dio paso a una amistad que luego se convirtió en amor. Después llegó la boda. El clérigo declararía después que solo el recuerdo de su amado le había permitido superar los terrores del abismo sin perder la esperanza. Sin despedirse siquiera de sus camaradas, Gregor se fue de Dresden, volvió a su profesión, pero Leor ya no le parecía una recompensa tan atractiva como antes. Se volvió una secta fanática de asesinos en la que pudo desatar sus ansias de violencia. Te limitaste a ser cliente de Gregor sin más y nunca te preocupaste por sus objetivos y sus problemas personales. La guerra había terminado, pero el Shrai solo acababa de empezar a vagar. El acertijo de Snake con que sueñas tú aún resonaba en los oídos de la Sugo, que había renunciado al mal pero nunca había descubierto el bien. No lograste ganar la amistad de Shrai y no le ayudaste en su camino a la redención. Siguió recorriendo Golarion observando a los mortales con la esperanza de encontrar algún día la respuesta. And what of me, the writer of these words? The half-demon witch known as the architect of the world wound. I gained more than I could have hoped. I achieved my purpose. I vanquished death. Untold might and all eternity lie ahead. How should I spend that eternity? I have not yet decided. But I know, from experience, I know that every moment is priceless if it is spent with the one who matters most to you. I have recounted the story of my life for you, Pharasma, Lady of Graves. Not only of my life, but of the Commander's also. I believe the tale of such an illustrious figure would pique even a goddess's curiosity. I have come here to say that he and I are no longer in your power. This is the last, most significant result of my transformation experiment. He is no longer within my power. This is true. Divinity has given him the right to decide his own fate. But you entered my boneyard to bring me these tidings. And it is within my power to unmake you, destroy you, and erase you from the cosmos. I wonder, did he anticipate such an outcome? Did he purposefully choose you to be his emissary? No tienes derecho a decidir nuestros destinos, Pharasma. I have relayed my message. Farewell, Lady of Graves. We will not meet again. Their combined power has grown immensely, enough to almost rival my own. So be it. Y final. No sé por qué aparece esto si no hay nada literalmente aquí. Aquí debería de poner algo, pero nunca ha habido nada. Pues nada, hasta aquí esta serie cortita comparada con la original. Soy Seveda, nos vemos en un próximo directo video serie. Chao.